En la tarde de hoy continuamos con la creación de la aplicación estilo Uber. Igual recuerda que no precisamente tiene que ser un Uber, pero sí una aplicación de delivery o cualquier otra aplicación donde tú requieres mapas. Entonces acá ya tenemos la funcionalidad de ir trazando la ruta de por dónde va la persona, ¿cierto? Que en este caso sería el domiciliario, el carro o a lo que tú lo vayas a enfocar. ¿Listo? Y entonces él te calcula la distancia recorrida. Entonces, si nosotros vemos acá en el código, entonces, venga, yo coloco acá, otra cosa que me hizo falta mostrarte en el video anterior es agregar permisos, ya que en el app.json, acá en Android, tú debes agregar los permisos, que sería del access find, el course, para tú poder hacer la localización. ¿Listo? Bueno, acá me quedaron duplicados, ahora los borro. Entonces, cuando tú ya agregas de los permisos, entonces mira que lo único que hicimos fue calcular la distancia recorrida y dibujar las rutas. Y si le damos detener, mira que ya nos daría el total que hemos recorrido entre los distintos puntos. Entonces, si vemos acá el código, yo lo pongo acá en pantalla grande. Entonces, recuerda que primero se piden los permisos. Yo voy bajando el código despacio en caso de que tú vayas a replicarlo. Cuando se garantizan los permisos, ya muestra un error en caso de que exista. Y en el caso de que no, simplemente ya la suscripción, que simplemente le decimos null, que la suscripción es para decirle que comience ya el proceso de tracking y obtenga las coordenadas y si es... Entonces acá preguntamos que si empieza el tracking, entonces vamos a comenzar a observar la posición del vehículo o el usuario o del usuario a medida que él va recorriendo una distancia y vamos a estar calculando cada 5 segundos para estar supervisando y luego le damos una distancia en metros de 5. Y entonces acá en nueva localización le estamos mandando la nueva localización para saber él por dónde va pasando para nosotros poder dibujar los puntos. Y entonces en la ruta buscamos en la previa ruta, ¿cierto? O sea, en el punto anterior donde yo estaba, que si es mayor de 0, entonces que guarde las nuevas coordenadas. Y entonces acá le decimos que si hubo un recorrido mayor de 2 metros, entonces muestre la distancia acumulada y en el caso de si no, entonces dice que no se actualiza la distancia local. Listo, entonces guardamos la nueva distancia y entonces así nosotros vamos guardando todas estas distancias para luego utilizar la función del harvesting. Entonces acá ya iniciamos las actualizaciones, quitamos la suscripción porque ya hemos realizado la localización, entonces por lo tanto fue removida y porque le hemos dado clic a finalizar. Entonces acá la función del harvesting, que es una función matemática para nosotros calcular, o sea, acá te dejo la definición de lo que es un harvesting. O sea, el harvesting es una fórmula matemática utilizada en navegación y cartografía para calcular la distancia más corta entre dos puntos en una esfera, dado sus latitudes y longitudes, se usa comúnmente en Google Maps y otras aplicaciones de geolocalización para medir distancias entre coordenadas geográficas. Listo, eso es todo. Entonces le pasamos la coordenada 1, la coordenada 2 y entonces él realiza el cálculo. Si tú te preguntas por este número es simplemente la curvatura de la Tierra. Entonces como podemos ver acá tenemos la función bien aplicada, la fórmula matemática. Entonces por eso nos da tanta precisión. Entonces acá estamos realizando el tracking, ¿cierto? Y cuando tú das clic en el botón diría tracking iniciado y reseteada a 0. Y cuando tú te detienes, simplemente tracking detenido. Y entonces mira que acá ya empiezas a hacer retro para cuando haya error, cuando no estás cargando la ubicación. Y acá el mismo componente que teníamos anteriormente, el view, el map view y el maker. Y empezamos a dibujar el polyline, le damos un grosor y le damos un color y de las coordenadas se las vamos pasando a medida que nos movemos. Luego acá en el botón para nosotros iniciar y detener el recorrido, recuerda que esa es una forma de decir if else abreviado. El onPress para que inicie la función, ¿cierto? Que ya, y acá para que cambie el color, el botón. Y para que nos dibuje la distancia recorrida y redondeamos. Y acá obviamente los estilos. Como podemos ver es un código muy limpio, corto, fácil de entender
y con eso tú fácilmente puedes crear una aplicación tipo Uber. Entonces, si lo vemos acá en acción, podemos ver que acá si damos de nuevo iniciar recorrido, ¿cierto? Entonces acá en el emulador, entonces yo le diría, digamos que me voy para Unicentro, ¿cierto? Entonces en Unicentro mira que él va a fijar el punto donde yo arranco y así él va trazando todo el recorrido hasta ya sumar donde queremos irnos. Por ejemplo, luego nos vamos para Plaza Mayor, cuenta 5 segundos, entonces él va calculando. Entonces, en los próximos videos, como lo estamos orientando hacia un Uber, lo que vamos a hacer es, entonces ya lo que nos falta es el contador de tiempo porque ya tenemos la distancia. Ahora falta que cuando nosotros hagamos clic en iniciar recorrido, también inicie a contar el tiempo. Ese componente lo vamos a crear en el próximo video. Y ya para el cálculo del taxímetro, ya esto es debatible, ya que muchos prefieren hacerlo en el front, o sea que lo haga desde la app, y otros desde el backend. Pues normalmente yo prefiero hacerlo desde el backend, pero por ahora integrémoslo acá como para que tú entiendas la lógica. Igual cada quien tiene su metodología y sus razones. Entonces de esta forma si tú fueras a traer, por ejemplo, un taxímetro, ¿cierto? Así de forma que se haga en el front, entonces tú lo que tendrías que implementar es el async storage, ya que si el usuario por alguna razón se le cierra al conductor la aplicación, entonces, o entra una llamada, entonces se reinicia todo. Entonces debes implementar un async storage que vaya guardando los datos y luego al tomar la nueva distancia cargue la distancia previa para el poder dibujar el recorrido que llevaba. Y entonces así no se pierden los datos. Y lo mismo aplicaría para lo del tiempo. Entonces ahí ya tendríamos que aplicar funciones más complicadas. Entonces por eso para la parte del taxímetro yo normalmente suelo aplicarla en el backend. Aunque se puede implementar igual en el frontend, aunque habrá que meter más código. Muy bien, hasta aquí este video y no olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.